Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos siempre a la clase. Esta es nuestra segunda clase que vamos a desarrollar de genética. Vamos a revisar las modificaciones de la información genética. Acá vamos a estudiar solamente mutaciones, suficiente para que tengan para leer, para revisar, para escuchar. Entonces vamos a revisar con calma esta parte y recuerden siempre en nuestras reuniones, más que todo, pues lo que es la aclaración de dudas que ustedes tengan, ¿ok? Necesito que en esta semana ustedes participen un poco más. Saludos. Entonces vamos a iniciar definiendo lo que es una mutación genética. Realmente una mutación, muchachos, es una alteración. Cuando nosotros decimos una alteración, es algo que no es a como debería de ser. Aquí en este caso, las mutaciones se dan cuando existe una aberración, una falta de orden en la secuencia de nuestra cadena de ADN. Entonces, ustedes saben muy bien cuando revisábamos en la clase pasada lo que era la composición de nuestro ADN, que está compuesto por doble cadena helicoidal, que va enrollándose, que contiene grupos fosfatos, que contiene la desoxirribosa, que es el azúcar, que contiene las bases nitrogenadas y que estas bases nitrogenadas siempre van a ir en un orden de codificación y que ese orden generalmente lo que es la timina va unida a la adenina, la citosina a la guanina. Entonces, eso muchachos que no se les olvide siempre en el ADN va a seguir esa misma secuencia. Cuando nosotros ya tenemos una alteración, por ejemplo, que se una la timina con la guanina, eso ya es una alteración en las bases nitrogenadas de la codificación del ADN y eso se traduce en una mutación, una alteración, un daño, algo que es como que yo les diga, hagamos una fila solo de varones, una fila solo de mujeres y que de repente entre ustedes vengan y digan, no, vamos a hacerlo revuelto, vamos a hacer un varón, una mujer, después viene una mujer, un varón y ustedes hacen su propio orden, su propia codificación y eso ya es una alteración en relación a lo que estoy poniendo de ejemplo. Entonces, en ese caso también implica el suceso de un evento de alteraciones que pueda estar una sola o un solo par de bases nitrogenadas alteradas o bien también varias al mismo tiempo o cuando nosotros también podemos decir que tenemos una ganancia, es decir, que tal vez tenemos un cromosoma de más como en el caso del Down o que tengamos un cromosoma menos, como en el caso también de lo que es el Turner, el síndrome de Turner, en el cual ustedes observan el último par sexual le hace falta un cromosoma, solamente tiene uno. Entonces pueden ser alteraciones de un solo par de bases o de varias bases nitrogenadas o ganancias de cromosomas o pérdidas de cromosomas. Entonces ahí tienen ustedes definición de mutación y las causas probables de esas mutaciones, es decir, dónde puede estar esa alteración o tal vez en una secuencia de base nitrogenada o que cuando revisemos el mapa cariotípico de esta persona alterada o tiene de más o tiene menos de cromosomas. Entonces aquí les puse, generalmente las mutaciones afectan a nuestras células de dos maneras. Pueden afectarlo de manera somática o de manera germinal. Cuando nosotros decimos alteración o mutación somática, son aquellas alteraciones en la cual se da el daño en las células formadoras de tejidos. En estas se pueden provocar o se pueden observar anormalidades en el organismo de la persona que lo presenta. Por ejemplo, tener alteraciones de tejido conectivo. Hay personas, no sé si ustedes lo han visto, las personas contorsionistas realmente tienen una alteración genética de tipo somática porque lo que tienen alterado es el tejido conectivo, tienen exceso de colágeno, lo cual le permite mayor elasticidad. De hecho, ese tipo de alteraciones pues no es tan severo, nosotros podemos ver estas personas, cuando digo no es tan severo,
solamente pues tienen esa alteración de exceso de colágeno, la piel es sumamente elástica, la pueden estirar, pueden tener movimientos, inclusive sus huesos tienen menor probabilidad de fracturas porque tienen más tejido conectivo en su composición química. Entonces, no es una alteración tan marcada que nosotros logramos observar en estas personas al decir pues que tiene una deformidad evidente. No. Entonces, en ese caso, este es un ejemplo, hay varios, cuando miremos enfermedades genéticas vamos a revisar más alteraciones somáticas y germinales. Cuando nosotros hablamos de alteraciones germinales, son afectaciones o mutaciones de las células sexuales, específicamente las células, en el caso de las mujeres, los óvulos, y en el caso de los varones, los espermatozoides. Entonces, por ejemplo, de efectos germinales, tenemos nosotros lo que es el síndrome de Turner, como les estaba diciendo, la afectación existe a nivel de los cromosomas sexuales que se conoce también como el síndrome X0, es decir, que tiene X, pero no tiene otra X y tampoco tiene una Y. Entonces, generalmente afecta a las mujeres y tienen conductas o muy característicos su comportamiento, sus hormonas y todo de varón. Entonces se conoce también como el síndrome de Turner o el síndrome X0. Entonces, esa es una alteración, un ejemplo germinal. Alteraciones a nivel evolutivo de las células que resultan en mutación, pero que lamentablemente serán portadores de la enfermedad, inclusive lo pueden heredar. Entonces, aquí tenemos, en este caso, las pueden heredar y en las somáticas, pues casi siempre hasta que la persona fallece, la persona muere, la persona tenía esa alteración propiamente genética, propiamente de él o de ella, pero que no tiene la capacidad para poderla heredar, a diferencia de las germinales que sí, porque obviamente pues son en los cromosomas sexuales, donde acuérdense que cuando se da la fecundación y todo eso se aporta a la mujer el óvulo, el hombre el espermatozoide. Si esta mujer tiene esta alteración en su óvulo, irá cargando ese defecto que lo va a transferir a su futuro bebé. O el varón que tiene este defecto, una mutación germinal, lo va a transferir a su siguiente generación a través de sus células espermáticas. Entonces ahí tienen ustedes esas dos diferencias. Aquí les puse los tipos de mutaciones según el mecanismo de acción. Tienen las mutaciones génicas o las mutaciones puntuales, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones genómicas. Entonces, si yo les pregunto cómo se clasifican las mutaciones según el su mecanismo pues, de acción o de manera de actuar, son tres: las génicas o puntuales, las cromosómicas y las genómicas. Dentro de las génicas o puntuales tenemos esta subclasificación: la sustitución de base, que se conoce como transición, o las transversiones. Estas dos son diferentes, no son lo mismo, ¿ok? La transición es diferente a la transversión, pero las dos son tipos de sustitución de bases nitrogenadas. Tienen las indels. Indels se conocen por inserciones y delecciones, que ahí las vamos a revisar. En las cromosómicas se cumple también las inserciones, las delecciones y las translocaciones. Y en las genómicas tiene las poliploidías y las aneuploidías. Entonces vamos a revisar en el caso de las puntuales o génicas, aquí las tienen, tenemos las puntuales son por error de replicación del ADN, es decir, aquí el daño, la mutación se produce porque la cadena de ADN tiene un pequeño error, tiene un pequeño defecto o simplemente a la hora de repararse ese error se reparó incorrectamente. Miren, muchachos, en este caso las puntuales todos estamos, eh, eh, nadie está exento, todos estamos de mayor riesgo de poder presentar una mutación de este tipo. Es decir, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Tal vez nosotros que ya pues estamos en edad, ya nacidos, tal vez no la podemos hacer de manera genética, pero sí nosotros podemos alterar nuestros genes con lo que comemos y lo que hacemos. Entonces ahí vamos a ir revisando. Tienen las otras que son las de inserción. En las de inserción es producto o es resultado de la adicción.
Cuando nosotros decimos, disculpen ahí, lo corrigen, no es adicción, es adición, es decir, que se suma uno o más pares de nucleótidos. Por ejemplo, que ya tenemos una codificación específica, adenina, timina, citosina, guanina, después se repite otra vez citosina, guanina, después otra adenina, timina. Entonces, en esa codificación en orden se mete otro grupo de nucleótidos. Aquí se puede incluir, por ejemplo, en esta secuencia, aquí esta es una secuencia, por ejemplo, anexada o nueva. Entonces, se unen uno o más nucleótidos y eso es una inserción. Es como que nosotros ya tengamos un grupo de 20 alumnos y en la otra semana todavía siguen inscribiendo, entonces se incluyen al grupo, se insertan nuevos estudiantes. Se insertaron 5 o 6 más, un ejemplo. Entonces, es una inserción, la suma de uno o más pares de nucleótidos dentro de la codificación original del ADN. Delección. La delección es producto o resultado de la pérdida del material genético. Esto es lo contrario. Por ejemplo, lo vamos a plantear así. Ustedes, por ejemplo, son 35, 50 alumnos y hicimos el primer parcial. Tal vez no les gustó cómo estamos desarrollando la clase, hacen abandono y llegamos al segundo parcial, llegan convocatorias, tercer parcial, terminamos el curso y solamente lo terminaron 45 de 50, un ejemplo. 5 desertaron. Entonces, en el caso de la delección, es como compararlo con las personas de que van a desertar en un grupo. Entonces, en este caso, la delección es la pérdida del material genético, que obviamente pues pueden ser de una o dos pares de bases de nitrogenadas o simplemente la pérdida total también aplica. Entonces, ahí tienen ustedes esas diferencias de mutaciones. Aquí les puse en este caso la puntual, ya pues el ejemplo como tal, alteran únicamente un par de bases. Aquí solamente se observa una sola alterada, un solo par. Por eso les decía, en las puntuales no estamos exentos de no hacerlo. ¿Cuáles son las causas? Miren, radiaciones UV, lo que es la manera en que nos vayamos a solear, estemos buen tiempo, que se les gusta broncearse. Ya se ha comprobado no solamente las radiaciones UV directamente del sol, sino también las cámaras de bronceo también emiten grandes cantidades de radiación ultravioleta que causan cáncer, muchachos, que causan alteraciones genéticas de tipo puntual. Las radiaciones ionizantes, que son pues siempre las radiaciones que se consiguen a través de las máquinas de los rayos X y todos estos. Las altas temperaturas también se ha comprobado, las altas temperaturas, los calores excesivos o el frío excesivo que también a largo plazo nos puede conllevar a mutaciones puntuales. El uso de compuestos químicos o manipulación de químicos, tengan mucho cuidado con esto. Los errores en replicación del ADN y los errores de reparación. Cuando nosotros decimos replicación es la manera o el proceso mediante el cual el ADN se multiplica. Es decir, a partir de una cadena se divide en dos y de ahí se genera una nueva cadena de ADN. Entonces, eso es un proceso de replicación. Entonces, durante el proceso en la cual de una cadena de ADN va a surgir otra cadena, en ese proceso se pueden dar mutación, que se copió mal alguna base, que se codificó mal. Y les digo, normalmente cuando nosotros, porque todos hemos hecho mutaciones, muchachos, a veces ni cuenta nos estamos dando de lo que está haciendo la fábrica de nuestro cuerpo. Entonces, más de algún error que pueda tener una sola base, nuestro cuerpo tiene la capacidad, eso es algo bueno, tiene la capacidad de depurar. Cuando digo depurar es que trata de eliminar ese error y vuelve a recodificar. Entonces, más de alguna vez, al saber cuántas veces lo hemos hecho, ni cuenta nos estamos dando, como les digo, nuestro ADN se equivocó y borró el error, por así decirlo. Lo borró, lo eliminó y volvió a seguir la codificación que ya tenía y simplemente salió la nueva codificación de ADN y listo. Pero en este caso, en este tipo de mutaciones, a veces hay error en la replicación, es decir, que se copió mal y así quedó. Se trató de reparar y así quedó.
porque no se dio una reparación adecuada, ocurrieron errores de la reparación y más bien dejaron peor ese ADN. Entonces eso también puede ocurrir y también es parte de las causas de las mutaciones puntuales. Entonces observen ustedes en imagen, por ejemplo acá tienen la combinación adenina-timina, adenina-timina, citosina-guanina. Aquí tenemos citosina-guanina, timina-adenina, adenina-timina, etcétera, y así va siguiendo. Observen acá. Tenemos adenina-timina, aquí ya cambiaron. No, perdón, aquí están bien. Tenemos la citosina-guanina, aquí tenemos citosina-guanina, otra vez se repitió. Y aquí decidió cambiar. Cruzó al timina-adenina, después vuelve a repetir otra adenina-timina. Esta ya no es la misma cadena que esta, con solo este error. Es cierto que están bien codificadas, porque están bien ancladas la timina con la adenina, pero no es el sitio que correspondía, no es la codificación adecuada. Entonces, cuando ya hay un mínimo error, si esto no se corrige, nuestro cuerpo no lo depura, lo deja así, nos vamos a terminar en una mutación puntual. Entonces, ahí tienen. Vamos a revisar las de inserciones. En las de inserciones alteran uno o más pares de base. Aquí podemos tener un solo error o varios errores, cualquiera de los dos. ¿En qué consiste la inserción? Como les estaba diciendo, es como por ejemplo, este sería nuestro grupo original de clase, con, pongamos así 50 alumnos, y aquí pues inscribieron clase 3 alumnos más. Entonces corresponde este pequeño grupo y este pequeño grupo, aquí lo tienen ustedes que está bien, pero es como que vengamos y le quitemos este trozo y lo vamos a añadir a este cromosoma que ya existe. Entonces, esto es una inserción. Estamos quitándole un trozo a este para insertarlo en el otro y obviamente pues este sería una aberración genética porque para empezar no son ni iguales ni en tamaño, ni en alelos, ni en nada. Y simplemente pues estamos dejando un cromosoma nuevo con alteración. Entonces aquí les puse los mecanismos de producción. Puede haber una recombinación desigual, como les estaba diciendo, este cromosoma no son ni siquiera del mismo tamaño, son recombinados desigualmente. Hay una incorrecta alineación del ADN durante la replicación, o sea que durante se esté formando la nueva cadena de ADN simplemente se alinee mal o haya quedado mal empaquetado o un par de bases está mal codificado y el daño puede ser producido por químicos o por radiación. Cuidado con esto, por favor. La manipulación de químicos, las radiaciones excesivas, las personas que se broncean demasiado confunden a su propio cuerpo, a sus propios cromosomas, a sus propias alteraciones, a sus propias eh, em, codificación y pueden tener inserciones, que son mutaciones de este tipo que se inserta el trozo de un cromosoma ya existente desigual con el otro y ni siquiera quedan por cerca. Miren, ni siquiera quedan iguales ni nada por el estilo. Aparte de que son diferentes, no van a ser para nada iguales. Entonces, esto es una inserción. Como les estaba diciendo, en el caso de ustedes, como estudiantes, tenemos un grupo de 50, vienen nuevas personas, entonces lo insertamos a nuestro grupo. Eso sería igual, el mismo mecanismo. Tenemos acá las delecciones. En el caso de las delecciones podemos tener alterado uno o más pares de bases nitrogenadas. En los mecanismos de producción, igual recombinación desigual. La delección es producto de pérdida de porción de material genético, es decir, que nosotros podamos perder un miembro en el caso del grupo de clase, podemos perder 5, podemos perder uno que ya perdamos y prácticamente pues ya es una delección, una deserción, las cuales pueden duplicarse. Otra cosa muy importante que hay que tener en consideración o cambiar de lugar. Con que exista, muchachos, una alteración mínima ya es una delección. Por ejemplo, si este tiene 20 genes y perdió 3 de un solo, ya esto es una delección. Por ejemplo, si aquí tenemos este cromosoma original con 20 genes, y que se dupliquen y a la hora de duplicarse la otra copia me quedó con unos 15, tiene 5 menos, entonces eso es un error de duplicación que es parte de una delección porque ni siquiera se duplicó igual. Y otro es que cambien de lugar, por ejemplo, a veces si estuviéramos en la sección y yo digo, a ver, aquí viene ejemplo María y aquí viene Pedro, un ejemplo.
Entonces, si usted viene y se cambia a donde está María y Pedro se cambia, perdón, Pedro va donde está María y María donde está Pedro, yo no los organice así. Eso ya es una delección porque hay un cambio mínimo de lugar. Entonces, igual, si el gen número 1 está localizado aquí en este extremo, el gen número 10 está localizado en este extremo, y aquí en estas que no se parecen, aquí puede estar el gen 2, aquí puede estar el gen 1, aquí puede estar el gen 10, aquí puede estar el gen 5. Entonces, no hay un orden a como lo tiene el original, y ese orden o ese cambio de lugar o ese cambio de locus, en este caso, me alteraría completamente y me dejaría con una mutación de delección. Pueden ser producto del daño químico o de radiaciones, cualquiera. Así que ya van viendo ustedes que las radiaciones nos pueden conllevar a mutaciones génicas, a mutaciones de tipo de delección o de tipo inserción. Aquí les dejo las transiciones y las transversiones que son diferentes. Primeramente vamos a revisar las transiciones y después las transversiones. Pero antes de eso, me interesa que ustedes queden claros. Por ejemplo, adenina, timina. Esta combinación siempre va a existir. Casi siempre la codificación natural y perfecta de nuestro ADN es una base conocida como purinas y una base pirimidinas. Entonces, adenina, que es una purina, casi siempre tiene que ir unida a una base de pirimidas o pirimidinas. Entonces, al ir unido a este tipo de bases, tenemos dos, tenemos citosina y tenemos timina. Entonces, adenina y timina se complementan porque va una purina con una pirimida. Guanina con citosina se complementan porque guanina es una purina y citosina es una pirimidina. Entonces, explico esto antes, explico esto previo para que podamos comprender la transición y la transversión. Entonces, en el caso de la transición es el cambio de un nucleótido o de una base pues púrica o purínica por otra púrica. Por ejemplo, cambiar adenina por guanina. Por eso ellas dos no van juntas, porque si ellas fueran juntas estaríamos dejando solamente purinas. Entonces, por ejemplo, que nosotros cambiemos, observen acá, tenemos adenina que se une con timina, ya esto ustedes lo conocen, guanina que se une con citosina. Si yo vengo y tengo una mutación de transición, sería el cambio entre una base púrica por otra púrica. Entonces sería el cambio de una adenina con una guanina. Pongámosle que la guanina pase a este lado y la adenina pase al otro lado. Eso es una transición. En la misma definición de las transiciones, por ejemplo, si aquí nos quedó la guanina, entonces la guanina se uniría con la timina y ya esto es un error de codificación, porque este no es el orden que ellas llevan. Y si aquí tenemos la adenina, se une con la citosina, ahí tienen el otro error, con solo haber cambiado las purinas. Entonces, aquí también tienen ustedes la transición, aparte de que conlleva o implica el cambio de las purinas, también implica el cambio de las pirimidinas. Por ejemplo, el cambio puede ser púrica por otra púrica o el cambio de una base pirimídica por otra base pirimídica. Por ejemplo, dejémosle que estas dos están bien. Adenina, guanina están bien. Citosina y timina empezaron a hacer transición. Entonces la timina pasa para acá y la citosina pasa para acá. ¿Por qué? Porque son pirimidínicas y pueden hacer ese cambio de transición. Entonces, si esta pasa para acá y esta acá, viceversa, volvemos otra vez al mismo error de codificación. ¿Ya se fijaron? Miren qué importante e interesante es esto. Las transversiones es el cambio de un nucleótido de una base púrica, es decir, de una purina o de una púrica, por una base pirimídica o viceversa. Ejemplo, de que nosotros ya conocemos que adenina y timina siempre van juntas. Conocemos que citosina y guanina siempre van juntas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, que yo venga y cambie una base púrica por una pirimídica? Por ejemplo, que guanina pase aquí y que timina pase para acá.
Entonces, si aquí yo tengo timina, se me va a unir con la citosina y ya esto es un error de codificación. La guanina que estaba aquí pasó para acá y entonces esto ya es un error de codificación, porque obviamente la guanina se uniría con adenina y esto ya estaría erróneo. Pongamos el otro ejemplo de que nuestra adenina cambie por la citosina, una púrica por una pirimidínica. Entonces, adenina pasa para acá y se uniría con guanina. Otro error de codificación. Citosina pasa para acá y se une con la timina y ese otro error de codificación. Ya vieron, pues. Entonces, ahí tienen transiciones, son los cambios nada más en las purínicas. Y las transversiones son los cambios que puedan existir entre purinas y pirimidínicas. Entonces, ahí las tienen. Las mutaciones cromosómicas, aquí tienen, ya vimos la de inserción y la de elección, que también eran parte de las génicas o puntuales. En el caso de las otras cromosómicas, tienen la translocación. ¿Qué es una translocación? Estas ocurren cuando hay segmentos de cromosoma intercambiados en otro cromosoma. Por ejemplo, aquí tienen cromosoma de un tipo con otro tipo y que podamos tener un mínimo error, un mínimo cambio, un mínimo segmento que pase de uno de estos cromosomas o de estos segmentos de genes a estos. Entonces ya eso es una translocación. Pueden presentarse por cambios durante la formación de los óvulos o los espermatozoides. Así que las translocaciones afectan las células germinales o bien por herencia de los padres. Si afectan los óvulos y espermatozoides, uno de los dos va a ser portadores o los dos, en el caso que los dos tengan las afectaciones diferentes, entonces obviamente sus hijos van a heredar de los padres enfermos este tipo de mutaciones cromosómicas. Entonces, observen acá en la imagen, en el ejemplo, tienen este cromosoma, se supone que es este mismo, y este cromosoma pequeño se supone que es este mismo. Uno de los dos padres o los dos padres están afectados, obviamente sus hijos lo van a estar. Entonces, observemos acá y comparemos. Tenemos el gen A, gen B, gen C. A, B, C. Hasta el momento estamos bien. D, E, F, G, H, I. D, E, F, G. Ya no hay H, no hay I. Entonces, lo que encontramos es una secuencia de números. Entonces, eso significa que en este caso tenemos una translocación de este cromosoma, de este segmento del 5 al 7, sobre el segmento del H y del I. Aquí se translocó estos segmentos en esta parte. Observemos y comparemos los pequeños, los cromosomas chiquitos. Tenemos secuencia de números 1, 2 y 3. Secuencia de número 1, 2 y 3. Hasta este momento están bien. Observemos acá 4, 5, 6, 7. Observemos acá 4HI. Entonces, el segmento HI que este cromosoma perdió y que insertó o translocó en este cromosoma, simplemente aquí está. Entonces, aquí nosotros tenemos el resultado de una mutación genética de translocación en la cual un segmento determinado pasó al otro cromosoma y alteró su secuencia original. Ahí lo tienen. Entonces, vamos con las siguientes, las mutaciones genómicas. Aquí tenemos dos importantes, las poliploidías y las auneploidías. En el caso de las poliploidías, ocurren cuando hay una variación o cambio en el número de cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos? ¿Se acuerdan que yo les decía, estudien eso de los pares? Son 23 pares de cromosoma. En total tenemos 46 que se dividen de la manera en que son 22 pares somáticos y la última parte son sexuales, que es lo que nos ayuda a determinar el sexo de la persona, XX para mujeres, XY para hombres. Recuerden eso siempre. Entonces, en el caso de las poliploidías, tenemos una variación en el número de cromosomas.
Entonces, en este sentido, cuando nosotros decimos variación o cambio en el número de cromosomas, puede que nosotros tengamos un cromosoma de más en cualquiera de nuestros pares. Por ejemplo, recuerden que, ¿qué número compone un par? 2. Si yo tengo un par con uno más, ya no es un par, ya es un trío. Entonces, los tríos en las alteraciones de poliploidía, entonces cuando nosotros tenemos tres cromosomas, nosotros le decimos triploide o triploidía. Cuando nosotros tenemos 4, le decimos tetraploides. Entonces no es lo mismo tener el par con un accesorio. Aquí tienen un par con uno más, otro par con uno más, otro par con uno más. Entonces esto es una triploidía. Aquí tienen un par con dos más para formar 4, otro par con dos más para tener 4, otro par con dos más para tener 4. Entonces esto se llama tetraploidía. Entonces, estas son mutaciones genómicas, mutaciones que me alteran la numeración de mis cromosomas, lo original, porque recuerden que nosotros tenemos pares. Es como, por ejemplo, que yo les deje un trabajo o una exposición en parejas y ustedes me digan, no, es que esta compañera no tiene grupo o tal vez no se lleva con alguien más. Entonces, ¿podemos hacer un trío? No, triploidías no pedí, les voy a decir, pedí parejas o pedí diploides, que son dos. Eso es lo normal. Nosotros tenemos lo que es en el mapa cariotípico, las diploidías, que son los pares. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Lo de los grupos. Entonces, en ese caso, cuando nosotros decimos aneuploidía, en el caso de las auneploidías, nosotros estamos hablando meramente cuando hay una variación o cambio en el número de cromosomas, en el cual, en este caso, el individuo puede presentar falta. Auneploidía es falta que, por ejemplo, sabemos que tenemos 23 pares, de los cuales 22 pares son somáticos y lo último es el sexual. Entonces, en la auneploidía puede ser una persona que contenga 45 cromosomas. O bien, en el caso de la auneploidías también habla de cantidad extra de cromosomas. Ejemplo, que pueda tener 47 cromosomas, ya no son los mismos 46, entonces ya eso también es una auneploidía porque estamos hablando de que tiene o es número menos o es número más de ese 46. Así de en palabras más sencillas para que ustedes me comprendan. Por eso aquí les puse en el caso de los niños con síndrome de Down, en el cromosoma o la pareja número 21 tienen un cromosoma de más. Entonces aquí tienen una triploidía porque tienen 3 cromosomas, una triploidía en la cual este que está de más es el que me le va a causar la enfermedad del síndrome de Down. Perdón, el síndrome de Down, no la enfermedad, no, porque el síndrome de Down pues prácticamente contiene diferentes tipos de enfermedades. Entonces, ahí lo vamos a ir revisando cuando vayamos a ver en su momento esas clases. Entonces, para que ahorita ustedes me comprendan, la auneploidía abarcan las faltas o pérdidas y las cantidades excesivas o extras. Afectan los cromosomas sexuales y los no sexuales, así que afectan las germinales, que serían estos pares, y también afectan a todos los somáticos, a todo el resto de nuestro mapa cariotípico. Pueden ser monosomías, como por ejemplo, monosomía sería la falta de uno de los cromosomas, trisomías, que ahí nosotros tenemos, como por ejemplo en el Down, 3 cromosomas, trisomías, tetrasomías, en el caso que presenten 4 cromosomas. Entonces, esos son los tipos de alteraciones genómicas de auneploidía. Se parecen a las poliploidías porque la poli es muchos, pero la poli abarca más todavía, abarca 3, 4, hasta 5, 6, que ya pues obviamente pues por teoría sí las podemos estudiar para que nosotros no nos confundamos con esos dos términos. Aquí tienen ustedes ejemplos que les puse de auneploidía.
Tenemos en el caso acá en el caso del síndrome de Turner, como les estaba diciendo, esta persona carece de un solo cromosoma, que en este caso la afectación de estas personas lo tienen en el par sexual. Ellas no son, este es el normal, las mujeres XX, en este caso las mujeres con alteraciones de síndrome de Turner, aquí lo tienen, síndrome de Turner, no tienen un cromosoma, solo tienen una X. Por eso se llama el síndrome X0, porque no tienen o está completamente ausente, pues, lo que es el cromosoma del último par sexual. Por lo tanto, esta persona solamente tiene 45 cromosomas, no tiene los 46. En este caso, para el Klinefelter, aquí lo tienen, el Klinefelter tiene 47. Este síndrome afecta a los hombres. Ellos contienen normalmente el varón es XY. En el caso del Klinefelter contienen el XY que los caracteriza, que son hombres que afecta a los varones, pero tienen de más un cromosoma, que en este caso este cromosoma es el X. Entonces, por eso la mayoría de estos varones que tienen alteración de Klinefelter tienen predominio de hormonas sexuales femeninas. Inclusive, ustedes lo pueden ver, no son muy altos, son bajos, tienen mayor distribución de la grasa corporal como las mujeres y tienen alteraciones, cantidades de estrógenos, inclusive si ellos hablan, o los escuchan hablar, su voz es bastante femenina, entonces precisamente porque tienen un cromosoma de más. Entonces, que en este caso está afectando el par sexual y esta persona tiene 47 cromosomas, no tiene los 46. Entonces, ya estas son aneuploidías por pérdida de cromosomas o por ganancia de cromosomas. Entonces, ahí las tienen. Vamos a revisar qué son los agentes mutágenos. Los agentes mutágenos son factores o agentes que son o físicos o químicos o biológicos. Cualquiera de los tres factores me pueden llevar a que me permitan una alteración genética de cualquier organismo vivo, lo que me puede incrementar las mutaciones por encima de lo natural. Por ejemplo, les puse acá todo lo que son las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, lo que son las radiaciones UV, las directamente del sol, y las radiaciones, por ejemplo, lo que son los rayos X, los rayos gamma, los rayos alfa, perdón. Entonces, prácticamente pues son alteraciones que nos pueden llevar, son agentes nocivos, agentes que me van a causar un daño en la morfología y control, en mi codificación genética. Entonces, aquí se los puse un poquito más explicado. Los físicos aplican las ionizantes, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, que nosotros utilizamos estos rayos gamma en las gammagrafías, los rayos alfa, los rayos betas y las radiaciones no ionizantes, que pues son los rayos UV del sol, pero que de igual forma es cierto que no son ionizantes, pero que de igual forma nos causan mutaciones. Agentes químicos como por ejemplo el yoduro de potasio, el sulfato de cobre, las sales del plomo, el uretano, el gas mostaza que lo utilizamos en los fármacos antineoplásicos, la colchicina, el benzopireno, la LSD como drogas, las nicotinas, muchachos, el cigarro, recuerden acá esto, la cafeína, a los que les gusta el café, jóvenes, dosifiquemos esas dosis de cafeína en menor cantidad. La Coca-Cola que conlleva cafeína también hay que dosificarla, tengamos cuidado con esto. El ácido nitroso, que lo ocupamos bastante, van a ver en qué tipo de usos lo podemos encontrar. Tenemos también los biológicos, como por ejemplo los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Las infecciones de cualquiera de este tipo, las infecciones virales son las más mutagénicas, igual que las bacterianas, están equiparadas, por así decirlo. Si yo les pregunto cuál de los dos serán más letales en que no hagan mutaciones, los dos están al mismo nivel. Entonces aquí tenemos los mutágenos físicos. Las radiaciones pueden perfectamente alterar, y se los dejo en azul y un poco más grande, la estructura
y la secuencia de nuestro ADN, muchachos. Tengamos cuidado con eso. De hecho, ya no es sano que nosotros nos asoliemos. Tal vez podemos tomar el sol temprano, el de las 6 de la mañana, de las 6, las 7 ya a las 8 de la mañana ya se ha demostrado. A esa hora el sol entra con mucha mayor potencia en la Tierra. Y recuerden que ya no tenemos tanta capa de ozono que nos proteja, entonces entra de manera directa, entra en nuestra piel y nos va causando a largo plazo las mutaciones. No se asoleen, sobre todo el sol de mediodía, el de la 1, las 2 hasta las 3 de la tarde es el más dañino, es el que más nos quema. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacen? Generan más dímeros de pirimidinas, como la timina, o sea que genera más bases nitrogenadas de timina, así que ahí puede ocurrir el error. Por ejemplo, ustedes ya saben que la timina se une a la adenina, que citosina se une a guanina. Pero imagínense que tengamos exceso de timina con la misma cantidad de adenina, que sería poquita tal vez, entonces la timina va a buscar con quién unirse y se puede unir a la citosina, se puede unir a la guanina, entonces ahí va generando alteraciones en nuestra cadena de ADN para que ya valoremos esto, ¿ok? Tenemos en los químicos, chicos, los químicos, no estamos exentos, todo a cada rato estamos utilizándolo, pueden alterar bruscamente, y esto sí es lo peor, bruscamente, la estructura del ADN. Pueden generar duplicaciones, o sea, que la cadena de ADN se nos duplique, o que meramente esa duplicación sea aberrada, que pueda tener las alteraciones directamente en las bases nitrogenadas o en otro segmento del ADN. Por ejemplo, los químicos que se encuentran en los tintes de cabello, como por ejemplo el nitroso que estábamos hablando, el ácido nitroso. Los medicamentos, tengamos cuidado con esto. Recuerden que todos los fármacos son sustancias químicas. Las pinturas, muchachos, lo que son también los embutidos, dejemos de consumir embutidos, por favor. Sobre todo en lo que son las salchichas, lo que son el jamón, contienen en los alimentos transgénicos, llevan más inyecciones de hormonas, llevan más inyecciones de preservantes, que prácticamente todo lo que estamos comiendo tenemos alteraciones. O sea, sí pueden comer su embutido, no les digo que no, pero tampoco lo consuman diario. Tengan mucho cuidado con eso. Tenemos también, aquí se los dejo como pregunta, ¿cuáles son los agentes mutágenos más agresivos? Realmente, muchachos, pues acá tenemos que los más dañinos son los físicos. Y aquí entran nuestros queridos rayos ultravioletas que nos van a causar el daño directo sobre nuestra cadena de ADN, nuestro ADN como tal. Pueden causar enfermedades hereditarias o bien enfermedades congénitas. Por ejemplo, el cáncer, cáncer de piel, que por ejemplo si uno de sus padres tiene un antecedente de cáncer de piel, tienen que tener ustedes ese chequeo en su piel anual, estarse chequeando esa piel, verificando que no exista pues tal vez alguna alteración en todo lo que va de su vida, porque esto es algo hereditario. Si alguien ya lo tiene en la familia, sobre todo los padres, los abuelos, podemos nosotros tener esta alteración también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, estarnos siempre chequeando, estar pendientes. Los químicos sí son dañinos, claro que sí, sobre todo porque son de mayor consumo en todas nuestras sustancias que nosotros, por ejemplo, los alimentos, todas las sustancias químicas que tenemos a nuestro alcance, los alimentos transgénicos, las frutas, todo lo inyectan, muchachos. Para que aquella fruta, aquella manzana se mire más roja, más grande, es inyectada. Para que aquella lechuga, perdón, para que aquella zanahoria se observe más anaranjadita, más grande, también está inyectada. El pollo es que le consume, le ponen, disculpen, las hormonas en la ala, así que no consuman la ala, y tanto que nos gusta a veces unas alitas que pueden ser fritas o unas alas a la barbacoa o en cualquiera de las salsas. Ya me dio hambre, ustedes me dan hambre, es para que se rían un ratito. Entonces, en ese sentido, muchachos, las alas del pollo ya están inyectadas, llevan el montón de hormonas, por eso se ven aquellas alas gorditas, aquellas alas grandes,
Entonces hay que tener también cuidado con eso. O sea, sí lo podemos consumir, porque de igual forma si yo les diga no lo consuman, más rápido lo hacemos. Y obviamente pues tampoco podemos vivir, dejar de vivir por eso. Entonces sí lo podemos consumir, pero no en exceso. Hay que mantener una mejor regulación. Y los pesticidas. Y obviamente pues los pesticidas son las combinaciones de los químicos, los plaguicidas y todo esto que nos ayudan a mantener la vida de las plantas para evitar que se los coman los animales, que se pierdan las cosechas, etcétera. Entonces, en ese caso, pues también este tipo de industria, la manipulación de esto nos está dejando con alteraciones renales, con alteraciones que realmente pues nos dañan los órganos de manera irreversible. Tenemos los biológicos, aquí tenemos los virus y las bacterias, son de amplio contacto que tenemos con los microorganismos, aunque nosotros no querramos, todo lo que tocamos, todo lo que hacemos, estamos alterándonos, estamos dejando entrar bacterias, virus en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestra nariz cada vez que respiramos y tal vez llegamos a un lugar que estaba sucio, lo sacudimos, salió el polvo, lo aspiramos. Entonces, prácticamente tenemos bastante contacto con ello. El detalle es que nos enfermemos y claramente, ¿verdad? Son los más mutágenos, las bacterias y los virus, como les estaba diciendo, porque ellos pueden perfectamente retomar nuestro ADN y hacer los cambios que ellos gusten, como por ejemplo la virosis actual que estamos enfrentando en el coronavirus. Estamos hablando de que también lo que hace es que llega, ingresa a tu cuerpo, llega a tus células y le da la orden de que genere el ADN que él quiere. Él le da el ADN a tu célula y tu célula trabaja para él. Eso es lo que hace coronavirus. Entonces, prácticamente, pues ahí tienen ustedes que son de un poder mutagénico alto o potente. Tenemos qué tipo de daño, esto se los puse como pregunta, qué tipo de daño ocasionan estos agentes. Ya vimos los físicos, los biológicos, los químicos, pero qué tipo de daño. El principal, el cáncer, muchachos. El cáncer, ¿verdad? Que prácticamente pues, es causado por mutaciones somáticas, es decir, en nuestros cromosomas, en la cual se alteran los oncogenes. Los oncogenes, todos tenemos oncogenes. Siempre les he dicho lo mismo a todos mis grupos. Nosotros ya nacemos con el gen del cáncer. ¿De qué depende que nosotros desarrollemos el cáncer? De que se activen los oncogenes, los cuales afectan mis proteínas reguladoras de la división celular. Normalmente, los oncogenes mantienen la regulación de las proteínas que dividen las células. Cuando nosotros hablamos de cáncer, nosotros hablamos de que hay una alteración, hay mayor predominio de células que deberían de morirse, que deberían de hacer el proceso de apoptosis. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con el cáncer? Simplemente la apoptosis no se programa como debería de ser. Entonces, ¿qué pasa si las células no se mueren y las células dañinas o con errores genéticos se van acumulando, forman un tumor? Entonces, prácticamente el cáncer es una respuesta de alteración en la muerte programada de las células que simplemente no se da. Ejemplo más sencillo. ¿Qué pasa si nosotros sacamos desechos todos los días o por lo menos sacamos desechos cuando pasa la basura? Entonces nosotros nos programamos y sabemos, ejemplo, los días martes, los días jueves, los sábados, que sale la basura, ustedes sacan sus desechos. ¿Qué pasa si la basura no pasa en un mes entero? ¿Qué vamos a hacer con tanta basura? La almacenamos, se pudre, se enferman, nos vamos a enfermar. Entonces, ¿qué pasa con el cáncer? Simplemente es como que tengamos nuestras células dañadas con nuestras alteraciones genéticas. Aquí tienen una bolsita de basura, aquí tienen otra bolsita de basura, aquí tienen otra bolsa de basura, aquí tienen otra. Entonces se van acumulando las células dañadas, las células que ya no sirven. Entonces, si no se mueren y quedan ahí podridas, es la acumulación lo que me va a formar el tumor. Por eso el cáncer es oscuro, el cáncer es negro, se ven células podridas, precisamente porque no murieron cuando debieron de morir y no sirven en nuestro cuerpo. Entonces se almacenan.
Aquí les puse todas las mutaciones son causadas por agentes mutagénicos o mutágenos. No, no todas nuestras células se alteran por solamente los agentes, muchachos. También nosotros tenemos mutaciones que son causadas no solamente por ellos, sino que también por condiciones de mutación espontánea. Son muy raros, pero sí, la mayoría de nuestras causas de mutación se dan por los agentes mutagénicos, que son los físicos, los biológicos, los químicos, los que ya miramos. Pero también nosotros podemos tener mutación espontánea. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes, tal vez puedo tener una buena alimentación, tal vez puedo hacer ejercicio, puedo tener un buen estilo de vida, no consumo licor, no consumo alcohol, no, no consumo químicos, por ejemplo, en relación a Coca-Cola, en relación a otro tipo de sustancias energizantes o cosas así. Entonces, no consumo nada de eso. Puedo ser un ejemplo de salud para ustedes si ustedes quieren. Pero, ¿qué pasa? Tal vez me dio una virosis o tal vez me dio una enfermedad bacteriana que me causó una pequeña alteración en mis genes y ya está, ya tengo una alteración de tipo espontánea. Tal vez pude haber superado la virosis ahorita, pero en unos 10 años tal vez, o 5 años, producto de que me enfermé hace rato, que tal vez no tenía un problema o algo, pude haber quedado con alguna mutación espontánea. O sea, que en algún momento de nuestro cuerpo, acuérdense que nosotros estamos recambiando células constantemente, las del estómago, las del tracto respiratorio, y en esa reparación espontánea yo puedo tener una mutación. Entonces, ahí tienen ustedes que no solamente los agentes mutagénicos nos pueden conllevar a eso. Y para terminar, aquí les dejo esta pequeña frase. Antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Y esto pues lo dijo el señor James Watson, Dewey Watson, que fue uno de los tres que descubrió la estructura y la molécula de nuestro ADN y que ganó pues un premio Nobel. Entonces, chicos, con esto pues terminamos nuestra segunda clase. Saludos y bendiciones.